Bienvenidos, vamos a hablar de la situación en Medio Oriente, un panorama de máxima tensión. Está Cecilia del Inocenti con nosotros. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Un poco para dar un panorama general, primero están sonando las alarmas nuevamente sobre distintas partes del territorio israelí. Hay ataques con misiles procedentes de la Franja de Gaza, pero también del Líbano en las últimas horas. Hay una situación de movimiento de equipo pesado militar rumbo a la frontera con Gaza, múltiples especulaciones de que se puede llegar a entrar militarmente y ocupar directamente la Franja de Gaza, pero también la versión de infiltrados terroristas de Hamas todavía operando en territorio israelí. Y esto no es una versión caprichosa. En las últimas horas he podido saber que han detenido por lo menos a 18 terroristas que todavía estaban en territorio israelí, algunos de ellos encerrados en placards, a la espera de poder escapar de alguna manera. Además está el cuadro humanitario que recién me acabo de contar fuera de micrófono. Cecilia, contanos un poco el panorama general de la situación allí. Bien, Pepe, como bien decías, la situación está propiciándose una escalada inevitable a partir de la represalia masiva de Israel, que sufrió este ataque, esta masacre por parte de este grupo terrorista, o al menos así es reconocido por gran parte de la comunidad internacional. Lo cierto es que se viven horas de muchísima tensión porque como se trata de una organización que no es fácil de identificar, pueden venir por todos lados desde el lado de Israel, ¿no? Hablando de lo que se vive, no solamente en la Franja de Gaza, sino también en Cisjordania y en el Líbano, teniendo en cuenta que Israel denunció haber recibido ataques también por parte de esa frontera donde tiene gran parte del poder Hezbollah. Bueno, acá creo que Pepe, y haciendo un poco alusión al tema humanitario, más allá de los números duros, ¿no? Es decir, los batallones desplegados en Gaza, los soldados desplegados en distintos puntos, o mismo los reservistas, es decir, los civiles que fueron convocados por el ejército y que ya supuestamente estiman cerca del 1.000.000, hay que hablar de lo que está pasando en las bases, y no solamente desde el lado de Israel, sino también de la situación en la Franja de Gaza después de este bloqueo total y de la postura de Egipto respecto a la apertura de canales humanitarios para asistir a la población. Y esto creo que es justo decirlo. Estamos hablando de que Hamas es una organización que gobierna la Franja de Gaza, donde viven más de 2,3 millones de personas en condiciones de hacinamiento y en donde viven mayor parte niños palestinos. Esto no es un dato menor porque Hamas es una organización terrorista que gobierna de facto, pero que no significa lo que es el pueblo palestino, ¿no? Es un enemigo que Israel, la mayor potencia de Medio Oriente, está enfrentando, cuyas fuerzas de inteligencia, ¿no?, que son famosas en el mundo, no pudieron prever semejante masacre perpetrada a partir del sábado y la escalada del conflicto hasta el día de hoy. Pero bueno, la situación humanitaria está complicada. Sumo algo más, Pepe, también Egipto es un jugador clave en este tablero, considerando que es la única vía por la cual Palestina puede contactarse, digamos, con el resto del mundo, porque el bloqueo total sobre la Franja de Gaza es por mar y por tierra, ¿no? Y Egipto, hace poco habló el canciller de Egipto y ya dijo que están viendo a ver si abren el único paso fronterizo, porque la realidad es que la situación ahí también es de extrema tensión y recordemos que además la única planta que provee asistencia energética a esta población está completamente bloqueada. Entonces es una especie de tablero de ajedrez en el que lamentablemente las víctimas siempre son los civiles, más allá del accionar de este grupo terrorista o del gobierno israelí. Cecilia, yo sé que has hablado con algunas fuentes en Israel y quiero preguntarte a partir de allí qué tan probable ves que las fuerzas militares ocupen directamente la Franja de Gaza. Bueno, sí, hablamos con el portavoz en español de las Fuerzas de Defensa de Israel, ¿no?, Ronnie Kaplan, que nos comentaba que es posible una invasión, y esto lo dijo él con estas palabras, es posible una invasión por tierra. Sería la última instancia, pero no lo descartan, como tampoco descartan un escenario de guerra total. En la guerra total vale todo, y eso es acá lo más difícil de digerir, porque estamos hablando que es una guerra asimétrica en todo caso, porque jamás este grupo terrorista no se rige por el derecho internacional, como también hablábamos con esta fuente. A diferencia de Israel, que Israel sí ha firmado, por ejemplo, los convenios de Ginebra sobre el tratamiento de los civiles o la asistencia humanitaria a la población civil en contexto de guerra, ¿no? Se difumina un poco estos límites porque estamos hablando de, por un lado, un Estado y por otro lado, una organización que no es estatal, es un actor internacional
considerado terrorista por algunos lugares, por algunos países del mundo, pero que no se rige por las mismas reglas. En este sentido, el avance de Israel por tierra es una de las posibilidades en esta estrategia de pasar a la ofensiva y podría llevar a la ocupación de la Franja de Gaza, que más allá de esa ocupación quizás militar y que hoy está en ojos del mundo, se viene realizando a través de lo que denuncian estos colonos, estas comunidades, estos kibbutz que vienen ocupando estos sectores en los que quedó replegada, digamos, la población palestina, que recordemos que es una nación sin Estado y que más allá de los movimientos terroristas o de los grupos que gobiernan de facto, siguen sosteniendo que reclaman la vuelta a las fronteras de 1967, así que es un conflicto muy delicado. Se espera, como decías, que Israel, que ya pasó la ofensiva, que quizás escale a otro nivel, por ejemplo, la invasión por tierra o la ocupación efectiva de la Franja de Gaza, como para contener lo que también ellos están viviendo, una situación de suma delicadeza, porque la gente está sufriendo. Sabemos que todavía hay más de 100 secuestrados, que no se sabe en qué condiciones están, y la gente, los testimonios de gente que sigue sufriendo la violencia de este grupo terrorista, que, como decíamos antes, el tema de los civiles es un tema aparte. El mayor Kaplan te habló de la posibilidad de grandes daños colaterales si se entra en la Franja de Gaza. Efectivamente. Bueno, pero tocaste un punto muy delicado. Los daños colaterales, ¿no? Estos, que básicamente es un eufemismo para referirse a las víctimas civiles de una guerra no convencional. Es decir, no es que tenemos dos ejércitos enfrentados que pueden ponerse a negociar o a discutir ciertas bases, sino que el mecanismo por el cual se maneja Hamás es completamente impredecible, incluso para las fuerzas de inteligencia israelíes, y eso de alguna forma también justifica, después quedará en el juicio normativo de cada uno si con razón o no, la intervención armada de Israel y estos daños colaterales, ¿no? Es decir, los bombardeos de hospitales, de jardines de infantes, de lugares que hoy sirven de refugio por esta falta de visibilidad del objetivo, que en este caso serían los militantes de Hamás. ¿Cómo se les pudo haber escapado una cosa como esta? A la inteligencia militar más sofisticada o una de las más sofisticadas del mundo. ¿Accediste al análisis de lo que pueden decir ellos? Porque, a ver, yo tuve oportunidad de hablar con un sacerdote argentino, el padre Gabriel Romanelli. Hace 28 años que trabaja en la zona de la Franja de Gaza. ¿Y sabés qué me dijo? Él me dijo, nosotros notábamos que algo raro estaba pasando. No, si me preguntás qué, no sé decirte el hecho puntual, pero viste, de tantos años en el lugar, ves movimientos, ves caras, escuchas términos, olfateás algo en el ambiente, pero lo que pensaron era en una intifada con la correspondiente represalia israelí, pero no una cosa a este nivel, a esta escala. Había pequeñas señales que no termino de entender por qué la fuerza militar israelí y su inteligencia no vieron. ¿Te dieron alguna explicación de eso? Bueno, creo que acá entramos en el mundo de la información oficial y después de la información no confirmada por en este caso el gobierno de Israel, pero que circuló fuertemente en ese país respecto a una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Cómo puede ser que primero la primera potencia militar en Medio Oriente, aliada de Estados Unidos, que además sus servicios de inteligencia son famosos en el mundo, no hayan podido prever un ataque de semejantes características que llevó meses de planificación, o al menos eso aseguran los expertos? Hay que dicen que años, Cecilia, incluso. Sí, y también financiación, ¿no? El tema de la financiación de Hamás, que incluso se está hablando... A ver, esto es difícil, esto no me consta y no ha sido confirmado, pero ante esta pregunta, varios medios locales han hablado de una negligencia por parte del gobierno de Benjamin Netanyahu, porque de hecho, y esto desde el Jerusalem Post hasta distintos portales de noticias, han citado una fuente un capo de la inteligencia egipcia, que Egipto, recordemos que suele ser el mediador histórico entre Israel y Palestina, que dijo que los egipcios le advirtieron a las fuerzas al gobierno de Netanyahu y que incluso el canciller egipcio habló con Netanyahu 10 días antes del ataque y le dijo: no sabemos qué, pero se viene algo muy grande en el aniversario de la guerra del Yom Kippur. Entonces, esto fue
lo resalto porque fue completamente desmentido, fue calificado de puras mentiras por parte de Netanyahu, pero lo que a mí me hace ruido es también un poco cómo juega la política interna en Israel, porque el gobierno de Netanyahu es un gobierno de extrema derecha que gobierna justamente con partidos considerados ultraortodoxos que buscan radicalizar, por ejemplo, el tema religioso y han sostenido la ocupación de la Franja de Gaza y de Cisjordania, gobernados por distintos grupos, ¿no? Efectivamente, que se dan en el terreno y vienen denunciando, por ejemplo, los sectores de izquierda en Israel que están en contra, por ejemplo, de esta colonización, entre comillas, de estos territorios y vienen denunciando que por ejemplo, la presión que genera en la coalición gobernante, que hayan, por ejemplo, llevado a tropas a la escalada del conflicto en Cisjordania, entonces desligaron la Franja de Gaza, digamos como si no le hubieran dado bola. Es raro porque todos vimos, el mundo quedó completamente conmovido por lo que pasó en Israel este fin de semana. Realmente, y esto lo dejo a criterio de cada uno, no hay nada confirmado oficialmente, pero sin dudas deja en vilo, es una especie de escándalo y vuelve a poner en jaque a un Benjamín Netanyahu que ya había sido muy cuestionado por las reformas que estaba impulsando a nivel interno. Mencionaste un punto muy importante y que tiene que ver con la financiación, de dónde consiguen recursos. Bueno, la mayoría de las sospechas mira a Irán, mira a Qatar. No son pocos los que sostienen que Qatar mantuvo en calma a los terroristas de Hamas para que nada les estropeara el Mundial y para eso les dio ingentes sumas de dinero que pudieron haber sido volcadas para esto. Pero a esta hora, y esto es algo que vamos a hablar en distintos contactos con Europa también, hay un escándalo por los miles de millones de euros que se le dan en modo de donaciones al pueblo palestino, supuestamente, y que no se controlan de dónde salen. Entonces los contribuyentes españoles, alemanes, franceses dicen, pero como nos están sacando un montón de dinero que después van para financiar organizaciones terroristas, y hasta se está hablando de oscuras transacciones mediante donaciones en cripto que no son rastreables. Hay un escándalo con eso en Europa, en los Estados Unidos también, pero fundamentalmente en Europa, que da dinero a mansalva y no tiene claro a dónde va. La financiación, me parece, Cecilia, además de que está claro que Irán es uno de los que colabora, me parece que la financiación es uno de los temas críticos y que vos mencionaste recién. Sí, efectivamente, es un tema tan delicado porque no está nada confirmado oficialmente. Esto que decís no solamente viene de Europa, sino también el propio Estados Unidos ha sido apuntado como haber financiado, como vos decís, de alguna forma a lo que es el pueblo palestino, por decirlo de alguna manera, pero incluso también se ha apuntado contra el propio Netanyahu, porque, a ver, nosotros podemos sorprendernos por lo que está pasando mirando el diario El Lunes o mirar un poco para atrás en cómo vienen siendo las últimas 2 décadas, por lo menos, de este conflicto, insisto, que está irresuelto porque hay un Estado que de alguna manera es reclamado que cumpla con las resoluciones de las Naciones Unidas y de alguna forma le permita a Palestina tener su Estado finalmente y no seguir siendo una nación sin territorio. También se ha dicho que Hamas en realidad también fue algo que le convino de alguna forma a este gobierno de extrema derecha porque fue en detrimento de la histórica Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que reivindicó en distintos organismos internacionales el derecho a Palestina a volver a su territorio o al territorio que reclama como propio, porque sabemos que no sabemos de quién es ese territorio porque todos alegan motivos históricos. Bueno, desde la vía diplomática no fue funcionando, al menos desde las últimas 2 grandes guerras. Y el tema de la financiación, el link directo va a ser, como vos decías, los aliados de Hezbollah, de Hamas, que puede ser Irán, o mismo los Emiratos Árabes Unidos. Pero acá se está hablando que abrió una caja de Pandora respecto de, bueno, ¿a quién le conviene también que Hamas haga este tipo de operación que va a motivar necesariamente una represalia masiva o un escenario de guerra total que, como dijeron varios funcionarios israelíes, implica una destrucción total de los edificios, por ejemplo, de la Franja de Gaza? Todavía no se sabe, el tema de cripto es muy interesante, Pepe, igual yo lo voy a seguir investigando, así que no se puede afirmar oficialmente porque son movimientos al fin y al cabo populares, ¿no? Es decir, si uno mira las bases y vemos lo que pasa, ¿no? Y con esto, bueno, ya quedará a criterio de cada uno, porque esto generó opinión pública dividida a nivel mundial, esto de la causa palestina. Bueno,
todavía no sabemos. Hay dos factores y ahora vamos a aprovechar también para trasladárselo a un experto. Te pido que te quedes con nosotros, por favor, para participar de esta conversación, Cecilia. Hay dos elementos. Se dijo mucho que esto recordaba al 9/11 de los Estados Unidos. Y entre las cuestiones que recuerdan al 9/11 está el modo de accionar, está el modo de financiar, está el modo de la cantidad de dudas sobre si lo sabían y lo dejaron venir o no. Hay un libro muy interesante de Gore Vidal que habla sobre este tema. Y está el modo de actuar de Hamas en este caso, que es mucho más parecido a ISIS que a Hamas en lo tradicional. Quiero saludar a Fernando Pedrosa. Fernando Pedrosa es una persona entendida en temas internacionales, profesor universitario, y está con nosotros. Fernando, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Pepe? ¿Qué tal Cecilia? Un gusto estar acá con ustedes. Vamos a ver, Fernando, primero, ¿dónde crees que estamos parados en la cuestión regional y si estos elementos que acabamos de mencionar con Cecilia te resultan analizables? Bueno, ¿qué te puedo decir? Fue hace 5 días apenas, ¿viste? Nosotros como especialistas tenemos una tendencia enseguida a racionalizar, a pensar, a buscar explicaciones, causas, ¿por qué? ¿No? La pregunta de por qué es lo que más nos interesa responder. Pero también es cierto que es muy difícil abstraerse, sobre todo las primeras 48 horas, ¿no? De la sorpresa, del horror, ¿no? Si nos pasaran las imágenes sin decir dónde es, por ejemplo, ¿no? Sin decir dónde, horrorizaría a cualquiera por igual. Y si después te dicen, mira, es Ucrania, es Rusia, no te importaría, ¿no? Porque me parece que yo, como especialista, lo primero que encuentro acá es mucha dificultad también para poder dejar de lado el horror y el sufrimiento humano. Vos, Pepe, habrás cubierto un montón de este tipo de eventos y habrás pensado al respecto también, ¿no? Pero es muy dificultoso. Es nuestro trabajo, es lo que tenemos que hacer como analistas, como periodistas, como especialistas, pero en primer lugar decir esto, ¿no? Que quizás las 48 horas, las primeras que fue acá en Argentina, sobre todo mucho debate, yo creo que no era el momento para racionalizar, más allá que no había información del todo. Era un momento para mostrar nuestro lado humano también, decir esto es un desastre lo que pasó, ¿no? No es que me solidarizo ni con causas, ni con ideologías, ni con nada. Me solidarizo con esas personas que están viviendo ese momento tremendo y con su familia. Y espero 48 horas por respeto a la raza humana y después empiezo, ¿no? Esto es lo primero que quería decir porque todas estas 48 horas primeras después del atentado o del ataque acá en Argentina fueron como muy aisladas de cualquier tipo de humanidad. Por eso quería plantear primero esto. Y sí, ahí abrir una puerta, ya pasaron 5 días, ya pasaron muchas otras cosas, ya hoy podemos quizás abrir una puerta a un análisis más racional del asunto. Si vos, Fernando, me preguntás a qué me hace acordar, a qué se me parece, se me parece al modo de actuar de ISIS en Siria, en distintos puntos de Siria, particularmente en Raqqa y en algún otro punto de Siria, el modo de entrar, el modo de moverse, el modo de atacar, el modo de la determinación, el modo en que usaban sus camionetas y sacaban las armas, el modo en que se llevaban a los rehenes, me hace acordar muchísimo a las posiciones más duras cuando ISIS, cuando Estado Islámico tomaba algunas de las poblaciones que dominaba en Siria. Sí, bueno, me parece que las escenas que vimos son sorprendentes hasta para Hamas y yo creo que tienen que ver también, hoy lo decía Thomas Friedman, analizaba esto, de alguna manera también hay una provocación a Israel para que reaccione, para que sobre reaccione, ¿no? Como diciendo, te hacemos esto porque estamos esperando que te radicalices vos también en la respuesta, ¿no? Y eso de alguna manera está vinculado al acuerdo entre Arabia Saudita e Israel que estaba en tránsito. Entonces Israel hoy, claro, uno lo dice acá desde mi habitación, tranquilo, ¿no? ¿Qué debe hacer el otro? ¿Cómo debe responder? Pero también son la lógica de los estados, la lógica de los gobiernos, la lógica de la gente que demanda pues, una democracia israelí y también tiene una opinión pública que está exigiendo a su gobierno una respuesta equivalente al daño que sufrió. Entonces me parece que efectivamente ahora ya esto escapó un poco de las manos del análisis humanista que yo te decía al principio, ¿no? Ahora estamos hablando de estados, sobre todo el Estado israelí, Estado en guerra, Hamas, una banda terrorista,
que ha utilizado el peor de los instrumentos, que es el terror así descarnado, y que planea seguir usándolo, porque también están amenazando con el fusilamiento o la ejecución de rehenes en caso de continuos bombardeos. Entonces me parece que acá, hoy escuchaba también a la vicealcaldesa de Jerusalén, que decía, bueno, acá hay que pedirle a Egipto que intervenga también. ¿Sí? Digamos, ¿no? ¿Por qué Egipto no ve la frontera? ¿Por qué Egipto no facilita la ayuda humanitaria? ¿Por qué Egipto no está aceptando a la población civil que se escapa a esos lugares? ¿No? Entonces me parece que acá hay que hacerse muchas más preguntas que una cuestión de culpabilización inmediata al Estado de Israel, por ejemplo, por una respuesta u otra, ¿no? Cecilia. Sí, Egipto además, Fernando, tuvo una participación central porque ya mismo ya se expresó respecto a que no sabe si podrá recibir los más de 200.000 desplazados palestinos, ¿no? Porque además tiene un frente sur con Sudán que también tiene un caudal de refugiados muy grande, entonces le pide la acción directa a Europa que intervenga. ¿Vos cómo imaginas el escenario que se viene? Y ahí parece que es difícil pronosticar, pero dada la presión que tiene el gobierno israelí, no solamente de parte de la política, sino de parte de la sociedad israelí, me parece que necesita dar una respuesta que no solo sea contundente, sino que se vea contundente, ¿no? Y en este caso me parece que tiene a su favor también una opinión pública mundial muy consternada por las imágenes que se vieron, ¿no? Me parece que en este marco Egipto va a tener que tomar una posición mucho más activa. Son países musulmanes también, a pesar de sus diferencias, y creo que acá en este punto también es que Hamás es una banda terrorista, ¿sí? También tiene un problema con Jordania, también tiene un problema con Egipto, también tiene un problema con los países árabes, tiene un problema con todo el mundo. Es decir, nadie está muy dispuesto a dejar que gente de Hamás entre a infiltrar su territorio, que también pueden usarlo para cometer atentados, que Egipto ha sufrido muchos atentados también de radicalismo islámico, ¿no? Entonces yo creo que un poco va a pasar lo que ya estamos viendo, una situación de guerra descarnada, y no sé si en este momento es posible, pensando en la lógica de los estados nacionales, ¿no? En la lógica de la guerra, que pase otra cosa, ¿no? Fernando, quiero aludir a un punto que de paso lo habíamos tocado con Cecilia en el transcurso de la apertura de esta edición, aquí en Canal E. Están sonando las alarmas permanentemente. Esto es por ataques con misiles que llegan de la Franja de Gaza, pero también empezaron a llegar desde el Líbano, en menor cantidad, pero llegan desde el Líbano. El Líbano no es territorio de Hamás, el Líbano es territorio de Hezbollah. Y Hezbollah es mucho más poderoso que Hamás. Tiene más de 350.000, 400.000 efectivos dispuestos a ir a la guerra, pero Hezbollah es directamente Irán. La pregunta es si el ataque se hace todavía más fuerte, a Israel decide enfrentarlo. ¿Qué tan cerca de un enfrentamiento directo con Irán está Israel? Mira, yo creo que hay que empezar a pensar y a ver cómo actúan otros actores acá, ¿no? Por ejemplo, China, en un primer lugar, que hasta ahora no ha participado, porque una de las rehenes, una de las chicas que fue secuestrada en una moto y que se hizo una de las caras más conocidas de los secuestros, es de ciudadanía china también, nació en Beijing. Y también Estados Unidos, ¿no? Y también Rusia, que tiene una relación, no tiene una mala relación con Israel, Rusia, ¿no? Ha tenido una relación de bastante cooperación. Entonces yo creo que antes de pensar en una propagación del conflicto a actores más grandes, hay que esperar un poquito a ver qué pasa, si intervienen, cómo intervienen, porque me parece que Irán no va a ir solo a un enfrentamiento con Israel si no tiene un apoyo más fuerte atrás, ¿no? De todas maneras, también hay que pensar que esta operación, como se hizo, con la logística que se hizo, el secretismo que se hizo, el entrenamiento que se hizo, la decisión que se hizo, me parece que escapa un poco a las posibilidades de Hamás de hacerlo, ¿no? Que evidentemente acá, más tarde o más temprano, va a surgir que hubo alguna responsabilidad de Hezbollah o de Irán directamente, y ahí veremos también Israel qué conducta tiene. Hay que decir también que Netanyahu no es una persona que se ha caracterizado por su moderación, tiene una mala relación con el gobierno de Estados Unidos. Lo hablamos con vos, Pepe, la semana pasada o la anterior.
que apenas fue recibido en Nueva York, en la ONU, no fue recibido en la Casa Blanca. Biden tiene un mal vínculo con Netanyahu. Entonces me parece que acá hay que empezar a mirar un poco, no sobre el momento de los atentados, del ataque, que fue un momento, como dije al principio, de mucho horror y mucha impresión, sino hay que empezar a ver, cuando pasen los días, efectivamente qué está haciendo y qué no está haciendo cada actor. Yo hoy no querría hacer ningún pronóstico, pero querría esperar a ver qué hace China, qué dice Rusia, qué dice Estados Unidos realmente antes de avanzar en pronósticos, ¿no? Cecilia. Bueno, hablas un poco de las relaciones con Arabia Saudita e Israel. Quizás este haya sido el motivo por el cual Hamás apuró y no eligió casualmente la fecha de este ataque, que posiblemente haya sido planificado durante varios meses. ¿Cómo evaluás la normalización de estas relaciones entre Israel y Arabia Saudita, también considerando Irán y esta dicotomía entre los dos países, ¿no? ¿Cómo crees que esta acción de Hamás pueda afectar el futuro regional? Mira, yo creo que va a afectar. Te quiero decir también que no debe ser casualidad que se hizo en el 2023, ¿no? 50 años de la guerra de Yom Kippur, un aniversario redondo. Evidentemente, si bien eso fue otra cosa, fue enfrentamientos militares, pero fue muy simbólico ese enfrentamiento, como para no pensar que esto de alguna manera busca referenciarse. Buscó dar un mensaje también, ¿no? Somos los continuadores de esa tradición del mundo nacionalista árabe, que fue aquella guerra. Yo creo que va a depender un poco si Israel entra o no entra en el juego de Hamas, de cómo va a ser la respuesta, ¿no? Me parece que hay que también esperar eso. Me parece que el acuerdo con Arabia Saudita va a estar un poco también ligado, bueno, acá todo indica que va a entrar con infantería, que va a haber combates casa a casa, que vamos a empezar a ver imágenes de vuelta. Pensemos que la guerra lo vimos en Ucrania y Rusia, y lo vimos acá el otro día, con los celulares y con toda la tecnología. Hoy la guerra llega a nuestros ojos no solo en forma inmediata, sino en forma descarnada, ¿no? Sin mediaciones de la censura de los países, sin aunque la televisión diga no vamos a pasar las imágenes porque son brutales, nos llegan igual porque la gente lo filma. Entonces, me parece que estamos entrando en un proceso que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Fernando, mientras nosotros estamos hablando, estoy chequeando información, acaba de conocerse hace escasos 3 minutos que el número de ciudadanos estadounidenses asesinados ya es de 22. Y el conocimiento de esta información es en el preciso momento en que ayer Joe Biden no dejó ninguna duda de cuál es el nivel de compromiso con Israel, pero además cuando se están dirigiendo 1, sino 2 portaaviones a la región. ¿Crees que esto, además está la sospecha de que hay rehenes estadounidenses y no precisamente para canjearlos? Vuelvo al recuerdo de ISIS, cuando en Siria se los degollaba y se lo mostraba públicamente. Me ha tocado ver algunas de esas ejecuciones. De imágenes que no fueron publicadas, pero que uno tenía acceso al material en crudo. ¿Crees que esto puede comprometer de modo directo a tropas estadounidenses en la región? Te digo, no tengo información al respecto. En principio me parecería que tendría que escalar bastante más para que los norteamericanos, ellos personalmente, con sus soldados entren, ¿no? No te lo puedo decir. Sí te puedo decir que hoy, Netanyahu armó un gobierno de unidad nacional, creo que ustedes lo mencionaron, que ese gobierno tiene gente del ejército, tiene un ex embajador en Washington dentro de ese gobierno, que tiene a los partidos opositores. Me parece que Israel está decidido a dar una respuesta que considera proporcional al ataque recibido, y creo que por ahora, si esto no escala, Estados Unidos está haciendo un gesto de apoyo, que por ahora es un gesto. Y como te dije anteriormente, con el correr de los días vamos a ver efectivamente hasta dónde llegan los compromisos de los otros países. Me parece que también abrir otro frente más también nos hace preguntarnos qué va a pasar con Ucrania y con Rusia, ¿no? Porque efectivamente, si Estados Unidos empieza a derivar recursos a esta guerra de Israel, ya tiene bastantes problemas con Ucrania, con el shutdown que hablamos el otro día, con la oposición del Partido Republicano. Puede tener también consecuencias para la guerra con Ucrania, ¿no? Fernando, quiero agradecer muchísimo tu tiempo.
Gracias a vos, gracias a Cecilia, un gusto también estar con ustedes hoy. Bueno, Fernando Pedrosa, un experto en cuestiones que tienen que ver con la información internacional y además profesor universitario. Un último punto contigo, Cecilia, antes de despedirte. Dos informaciones que adelantó Cecilia aquí y que son muy importantes. La primera, la conversación que mantuvo con el mayor Kaplan. El mayor Kaplan, a la hora de ser consultado respecto de una posible entrada directamente a territorio de Gaza, dijo, es una posibilidad. También obviamente no puede hacer comentarios al respecto, porque lo tiene absolutamente prohibido. Pero dijo, esa es una posibilidad y no va a ser nada simpática. Lamentablemente lo que se va a ver ahí, si entramos, no es precisamente un paseo en el parque. Algo que había expresado Cecilia hace apenas un par de minutos atrás. Y la otra información es algo que había sugerido también Cecilia. Se está conociendo en este momento información que dice que Egipto está manteniendo a esta hora intensos contactos para una tregua humanitaria, por lo menos. Armar cuando menos un corredor humanitario, que es algo que Cecilia había mencionado aquí hace un minuto. Cecilia, gracias por estar aquí en nuestros estudios y mantenemos el contacto permanente en este minuto a minuto. Sí, claro, Pepe, gracias a vos. Hasta luego. Hacemos una pausa muy breve, apenas un par de